Bueno, amados hermanos, bendiciones. Es una alegría nuevamente poder compartir con ustedes otro día del Señor. Hoy vamos a hacer un breve descanso de la serie que venimos desarrollando sobre los reyes de Israel. Quería, si me pueden acompañar, al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y podemos meditar en las palabras del Señor Jesucristo de los versículos 25 al 30. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un texto que ha proporcionado consuelo a todos los creyentes a lo largo de todos los siglos. ¿Quién no se ha desalentado como cristiano? ¿Quién no ha pensado en rendirse? ¿Quién no ha sucumbido ante las circunstancias aparentemente desfavorables, negativas? ¿Quién no ha trabajado y se ha esforzado, sin embargo ha visto que los frutos no han sido tantos como esperaba? Los desalientos son parte de la vida cristiana y especialmente el Señor Jesucristo batalló mucho contra el desaliento en su ministerio público. No olvidemos, y a lo largo de toda su vida, no olvidemos que Él era hombre y que Él, en todas las cosas en las cuales nosotros experimentamos nuestra humanidad, Él también lo hizo, porque Él era verdaderamente hombre. Constantemente el Señor Jesucristo se vio sometido a todo tipo de situaciones para nosotros inimaginables, en las cuales Él batalló constantemente contra el desaliento del ministerio, constantemente contra la dureza del corazón de un pueblo al que Él viene como Mesías, pero que constantemente lo ha rechazado. Y ha sufrido el rechazo desde su más tierna infancia, incluso desde su nacimiento. El único lugar en el mundo que hubo para Jesús fue la tumba de un amigo. Cuando Él nació y José y María, luego de un largo viaje, buscaban lugar en el mesón, se les dijo: no hay lugar aquí en el mesón. Y desde ese momento, esa imagen en la cual no hay lugar para el Hijo de Dios en una aldea perdida en Belén de Judá, tipifica un poco la imagen de lo que ha ocurrido con este mundo, de lo que ha ocurrido con tantas miles de personas a las cuales el tierno corazón del Salvador manifestó su luz para que se rindieran, para que depusieran su rebeldía, para que depusieran su pecado. Sin embargo, lo único que hubo fue rechazo, y lógicamente que esto ha producido desaliento y sufrimiento en el corazón de un Salvador que sabe perfectamente bien cuáles son las consecuencias de los enemigos de Dios. Estos días estuve leyendo un mensaje de Jonathan Edwards donde él habla sobre la agonía de Cristo. Cuando él dice que estando en agonía oraba más intensamente, y pensaba un poco de que ese sufrimiento de Cristo era una parte esencial de su ministerio. Él vino básicamente a ser un siervo sufriente.
Y parte de ese sufrimiento que el Señor experimentaba, provenía del desaliento al ver el rechazo, al ver la dureza del corazón, al ver la ignorancia, al ver el pecado campando a sus anchas. Y ese es el mundo al que el Señor Jesucristo vino. Y pensaba, justamente, muchas veces me han preguntado, ¿cómo hace un cristiano que conoce a Cristo, que ama al Señor? ¿Cómo hace un cristiano que batalla contra el pecado y frecuentemente cae en ese pecado, cae en la desobediencia y experimenta la amargura de la desobediencia? ¿Cómo hace un cristiano para soportar eso? ¿Cómo hace una persona que experimenta y que ve en su alrededor, a pesar de todos los sufrimientos y el esfuerzo que puede hacer, lo único que ve es la desolación de aquellos que rechazan? Y principalmente el dolor más fuerte proviene cuando los que rechazan son personas que amamos. Son personas que endurecen su corazón y nosotros los conocemos. Y sabemos que le dan la espalda al Señor. Y ese es un gran desaliento para muchos creyentes. Entonces, la dureza del corazón de los demás desalienta nuestra vida, y aún la propia dureza también es motivo de desaliento para el creyente. ¿Qué debiera hacer una persona que está en esta situación para continuar adelante? ¿De dónde saca fuerzas? Bueno, miremos el ejemplo de nuestro Salvador, veamos el ejemplo del Señor. Para aquellos que han pensado en rendirse o que están desalentados, hay una historia muy conocida de la Guerra Civil Norteamericana, que es uno de los eventos históricos que más me encanta. Cuenta que a finales de septiembre de 1864, el general confederado Nathan Bedford Forrest dirigía las tropas del norte desde Decatur, Alabama, hacia Nashville. Pero para llegar a Nashville, Forrest tendría que derrotar al ejército de la Unión en Atenas, Alabama. Cuando el comandante de la Unión, el coronel Wallace Campbell, se negó a rendirse, Forrest solicitó una reunión personal y llevó a Campbell a inspeccionar sus tropas. Pero cada vez que abandonaban un destacamento, los soldados confederados simplemente hacían las maletas y se trasladaban a otra posición con artillería y todo. Luego Forrest y Campbell llegarían de nuevo al campamento y continuarían contando el impresionante número de soldados y armamento de los confederados. Cuando regresaron al fuerte, Campbell estaba convencido de que no podía ganar y se rindió indeclinablemente. Y eso mismo ocurre muchas veces con muchos creyentes. Justamente finalmente es una trampa del enemigo, pero muchas personas se ven desalentadas, porque en cada lugar en el que fijan los ojos, lo único que pueden ver es la desesperación, la desolación, la falta de arrepentimiento, la ignorancia, la dureza de corazón, el rechazo a Cristo, y aún en su propia vida. Entonces muchas personas deciden rendirse o deciden marchitarse lentamente hasta llegar a un punto esperando dejar de marchitarse, pero eso continúa. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo también lo experimentó. Pienso que este texto que acabamos de leer desarrolla 3 puntos fundamentales y una idea que es central. Por un lado vemos la soberanía de Dios en la salvación. Por otro vemos la responsabilidad humana de atender al llamado y los beneficios de la salvación. Esos son los 3 puntos. Y la idea central de este pasaje es la de un Dios que es bondadoso y perdonador, que se regocija en salvar a los perdidos y no se goza en la muerte del impío, como nos dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El apóstol Pedro dice que el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos deben recordar 2 caminos a seguir. Cuando uno está en ese estado, cuando uno
se siente cansado, cuando uno siente que se ha esforzado tanto, o cuando uno siente que ha luchado pero que está perdiendo, no hay muchas cosas que uno pueda pensar en ese momento. No hay muchas cosas que uno pueda pensar en ese momento. Pero hay dos cosas que, si pueden ustedes retenerlas en el día de hoy, quisiera que se las puedan llevar. ¿Cómo hace un creyente verdadero entonces para no desesperar frente a la debilidad? ¿Cómo hace un creyente verdadero para continuar adelante a pesar de lo desalentador que pueda ser lo que nosotros vemos con nuestros ojos? Son dos cosas que vemos aquí. Punto número 1. Esto es cierto para la salvación, pero también es cierto para la santificación de los creyentes. Son dos cosas. Punto número 1, debemos recordar que Dios es soberano, que Dios determina todas las cosas y que nada se escapa de su control. Es lo primero que el Señor Jesucristo resalta al ver esta situación. Es lo primero que recuerda en su humanidad, que Dios es soberano y que Él está en los cielos. Frente a cualquier situación desesperada, frente a la desolación espiritual, frente a la crisis, lo primero que un creyente debe recordar es, lo primero que debe hacer es orar. Eso es lo primero que debe hacer. ¿Y qué debe recordar en sus oraciones? ¿Qué debe exaltar? Debe recordar que Dios está en los cielos. Cuando Isaías, en el capítulo 6, ve la situación nacional desastrosa de Israel, ve que la única posibilidad de estabilidad nacional había desaparecido con la vida del rey Usías cuando Usías murió. Lo primero que tenemos en Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, amados hermanos, cuando seamos presa del desaliento, cuando seamos presa de la tristeza por ver la dureza de corazón de la gente que nos rodea, por ver aún tu propia dureza de corazón, por ver tu ignorancia, por ver tu debilidad constante, tenés que recordar lo siguiente: que el Señor está alto y sublime en su trono. Pero no solamente eso debes recordar, hay otra cosa muy importante que debes recordar, y es que Dios es misericordioso y Él es bondadoso, Él es perdonador. Él está más interesado en perdonarnos que nosotros en arrepentirnos. Él es un Dios bondadoso que constantemente te llama de la siguiente manera: vengan a mí para encontrar descanso para el alma. Vengan a mí y yo voy a dar consuelo y aliento nuevamente. Cuando alguien te llama y te dice, como el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Dios dice eso, vos tenés que... Esto presupone la invitación de Cristo a que descanses de tu trabajo, de tu esfuerzo. Presupone dos cosas. Presupone que Él conoce tu necesidad, conoce tu situación, y presupone que Él tiene la provisión para ello. Porque si no, no te invitaría. Si verdaderamente no podrías descansar en Cristo y Él te está invitando, entonces estaría mintiendo. Pero Dios no miente. Entonces el Señor, punto número 1, ¿por qué te invita? ¿Por qué invita? ¿Por qué invita a descansar? Porque en Él hay descanso, solamente en Él. Porque además Él sabe que estás cansado, y Él sabe que estás trabajado y que estás cargado, y que el yugo es muy difícil de llevar, y que las cargas son muy pesadas. Él lo sabe perfectamente bien, porque conoce la debilidad humana, sabe lo que es el desaliento perfectamente. Entonces, como Él lo sabe, te dice: vengan a mí, pero no para perder el tiempo, no para promesa vacía. Él dice: vengan a mí porque Él tiene además la provisión. Cuando Cristo y cuando Dios, en boca de Cristo, está llamando a los pecadores a que vengan a Él, es porque Él sabe cómo están y porque además tiene la provisión que necesitan. Y es la única provisión. No hay otra agua que quite la sed, no hay otro refugio en el cual pueda haber verdadero descanso, no hay otra cisterna
Por mucho que trabajemos y queramos hacer otra, no hay otra. Entonces, amados, frente al desaliento, lo que debemos hacer es orar. Y debemos recordar en nuestras oraciones, porque Él ya conoce que estamos trabajados y cargados, que Él es soberano, que Él reina en los cielos y que además Él tiene la provisión para dar verdadero descanso y consuelo a las almas cansadas. Yo sé que seguramente muchos de ustedes pueden estar rodeados de situaciones que son muy desalentadoras. A todos nos pasa, a todos les ha pasado en diferentes situaciones. Lidiar con la dureza de corazón de aquellas personas que amamos y aún lidiar con nuestra propia dureza de corazón, con nuestra propia ignorancia, que constantemente nos impide avanzar como quisiéramos avanzar. Pero el Señor dice en este día, nos recuerda esto, que Él está en los cielos, que Él gobierna todo, que Él es soberano y que además es misericordioso. Pero tenés que hacer una cosa, no te tenés que quedar más ahí, tenés que venir a Él. Tenés que venir a Él. ¿Y cómo puedo ir a Él? ¿Cómo? Me lo preguntáis cuando leí este texto. ¿Y cómo hace uno para venir a Cristo? Si no está acá para hablarle, si no lo tengo enfrente mío, ¿cómo hago para ir a Él? No necesito que Él esté enfrente mío físicamente, porque Él ha dejado su espíritu. Entonces, yo puedo ir a Él por medio de la fe. Yo puedo ir a Él por medio de la fe. Es por medio de la fe que uno va a Cristo. Es por medio de la fe que uno puede acceder al Señor y puede creer en todas estas promesas de Dios. Es por medio de la fe. ¿Y qué es lo que debiera buscar entonces? Voy por medio de la fe al Señor Jesucristo, porque Él es soberano y Él está en los cielos y reina. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo me va a dar aquí? ¿Cómo me va a consolar? ¿Con qué me va a consolar? Él nos va a consolar con sus promesas, por medio de todas sus promesas, las cuales no se corren ni un centímetro, las cuales no pasarán mientras el cielo y la tierra permanezcan. Sus promesas estarán allí, accesibles para cada uno de nosotros, para que por medio de la fe nos aferremos a ella y nuestro corazón y nuestra alma reciba ese aliento para continuar caminando por este desierto. Este lugar es un desierto, hermanos. Es un lugar muy desalentador. Veremos mucha muerte a nuestro alrededor. Veremos muy poca agua, muy poco alimento. Vamos a sentirnos fatigados muchas veces. Muchas veces vamos a pensar que no estamos caminando realmente como debiéramos, a la velocidad que debiéramos, con la firmeza y la entereza que debiéramos. Pero recordad una cosa, si estás trabajado y si estás cargado, esta promesa es para vos, este llamado es para vos. Podés venir a Cristo, porque Él es soberano y Él es misericordioso. Porque Él no echa fuera a todos aquellos que lo vienen a buscar. Porque Él no ha perdido a ninguno de los que ha buscado. De aquellos que el Padre le ha dado, Él no ha perdido jamás a ninguno. Entonces, amados, si el Señor Jesucristo, frente a la desolación espiritual que lo rodeaba, se agarró de estas promesas del Señor, ¿no debieras vos también hacer lo mismo? ¿No necesitamos cada uno de nosotros recordar estas cosas, ver este ejemplo? ¿Cómo el Señor nos va a decir que debemos orar en todo tiempo si Él no lo hace? Él lo hace y lo hace con el ejemplo. ¿Por qué? Porque constantemente está sometido. Imagínense, nosotros, pecadores e ignorantes, nos sentimos tristes por la dureza de corazón de los otros y por la nuestra. ¿Cuánto más alguien tan santo como Dios, como Jesucristo mismo? ¿Cuánta desolación habrá sentido su corazón al ver la maldad, la profundidad de la maldad? Porque nosotros, como veremos, aunque podamos ser discípulos de Cristo, ciertamente estamos sometidos a la ignorancia de nuestro propio pecado, a la dureza de corazón, a la sabiduría personal. Estamos impedidos de confiar con todas nuestras fuerzas en Cristo a causa de nuestro propio orgullo, de nuestra propia sabiduría. Vamos a ver una invitación única que hace el Señor. Y un llamado que es para pocos.
Veamos los versículos 25 al 27 para entender el contexto general de este pasaje. Hay que entender el contexto general y el contexto inmediato. El contexto general es que básicamente Jesús estaba en su tercer viaje misionero evangelístico por Galilea. Estaba a punto de irse a Perea. Entonces él organiza una campaña evangelística. Primero en Mateo 10:5 vemos que él selecciona a los 12, los envía primero. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Esto no significa que si ellos... Entonces volvamos a recapitular la idea. ¿Dónde estamos parados históricamente en la vida de Cristo? Estamos parados básicamente en el tercer viaje misionero evangelístico que él hace por Galilea. Bien, geográficamente, ¿en dónde estamos? Continuamos en Galilea, Galilea de los gentiles, el lugar donde Jesucristo se había criado. No exactamente en Nazaret, pero en el resto de Galilea. Entonces él primero manda a los 12 a predicar el Evangelio y les da instrucciones que por camino de gentiles no vayan y por ciudades samaritanos tampoco entren. ¿Por qué les tiene que decir esto? Bueno, porque evidentemente el Señor ya estaba hablando de una salvación que es universal. Jesucristo ya había enseñado a sus apóstoles, aunque ellos no lo querían entender, o les costaba entenderlo, de que la salvación es para todo. Entonces hace una aclaración y dice: en este momento el Evangelio se debe predicar, nuestro tercer viaje misionero en Galilea, se va a predicar solamente en las ciudades, así que vayan por las ciudades, y les da una serie de recomendaciones. Luego, en Mateo 11:1, busca otros 72 discípulos de segunda línea. 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Entonces el Señor primero va a comisionar a los 12, luego va a comisionar a 72. Esos 72 que están comisionados están en el Evangelio de Lucas. En Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces él primero comisiona a los 12, luego los 70 y luego a él. En Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. El Señor empieza a predicar el Evangelio y es rechazado el Evangelio, y lo que hace luego es entonces se enoja el Señor y empieza a reprender a los galileos por su dureza de corazón. Si ustedes miran los versículos 24, por ejemplo, y del 24 24, Mateo 11:24, dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿A quiénes les habla? Bueno, a las ciudades galileas de Cafarnaúm, y tú, versículo 23, y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. También va a reprender a otras ciudades. Miren versículo 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces Cristo predica el Evangelio y las ciudades rechazan el Evangelio. Entonces Jesús hace una comparación para pinchar la conciencia de los judíos y los compara con los paganos de Tiro y Sidón y luego los compara con los sodomitas. Y dice, y acá esto es interesante, porque este texto nos menciona, si queremos verlo,
del versículo 25, nuestro texto de hoy, que es Mateo 11, del 25 al 30, de los versículos 25 al 27, vemos justamente que Dios es soberano. Vemos la soberanía de Dios en la salvación. La salvación es del Señor. Y recordemos que esto es Jesús que está orando. Jesús ora en el versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Él es el que está orando. Estamos viendo una oración de Jesús. Entonces Jesús anteriormente había estado comparando estas ciudades impenitentes con lo peor de lo peor en la mente de un judío. Y en su comparación nos está mostrando que Dios en definitiva es soberano. Y Él está dando un ejemplo contrafáctico. Cuando vos decís, bueno, pero si te dicen que pasó tal situación. Y vos decís, bueno, pero si hubiera ocurrido de esta manera, entonces hubiera pasado así. A todos hemos hecho eso. Bueno, eso se llama hacer un contrafáctico. Que en realidad nadie sabe si hubiera sido así. Porque es inchequeable, es incomprobable. ¿Sí? Es incomprobable. Bueno, no sé, si me hubieran avisado antes, entonces es incomprobable. Totalmente incomprobable, ¿no? Normalmente eso se usa ¿para qué? Para excusarse, para excusar la irresponsabilidad o lo que sea. Pero acá Jesús está haciendo un contrafáctico que es Dios mismo el que lo está haciendo. Entonces Él no está hablando en términos probable o posible. Él está diciendo que a propósito, este evangelio no se predicó ni en Tiro ni en Sidón y tampoco en Sodoma y Gomorra de esta manera. Porque si hubiera sido así, puedo estar seguro de una cosa, esa gente se hubiera arrepentido. Pero a propósito, Dios no lo hizo. ¿Sí? A propósito, Dios no manifestó el evangelio de esta manera en esas ciudades. ¿Para qué? Para que sean condenadas. Dios quiso que sean condenadas esas ciudades. ¿Por qué? Porque si no, hubiera hecho que el evangelio se manifieste de esta manera y esas ciudades no tengan duda que se hubieran arrepentido, como pasó en Nínive. Entonces estamos viendo una cosa, Dios es soberano en la salvación. Pero ¿qué ocurre cuando alguien piensa en la soberanía de Dios de esta manera? Inmediatamente la mente humana empieza a pensar, Dios es injusto. Porque cómo se predica el evangelio en Betsaida, en Capernaum, pero no se predicó este evangelio en Tiro, en Sidón y en Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿los sodomitas, Dios les ponía una pistola en la cabeza para que actúen como actuaban? No. Ellos eran así, ellos eran responsables de la vida que llevaban. Y de hecho el evangelio, aunque no se predicó de la manera en la que se estaba predicando en Galilea, sí había un pregonero de justicia que estaba predicando ahí, un hombre pecador. La Biblia dice que, pero débil, pero que la Biblia dice que era justo. Dice que el justo Lot vivía entre medio de ellos y su corazón se afligía. O sea que no es que fueron abandonados por completo, pero ellos rechazaron la medida del evangelio que se les presentó, la rechazaron. Está bien, si hubiera estado el Hijo del Hombre, seguro que se hubieran arrepentido. Pero la luz que tuvieron, la rechazaron. Cuando alguien quiere excusar a Dios, cuando alguien te dice, no, pero Dios es injusto, qué calvinista que sos, ¿cómo vas a estar diciendo esto? Qué calvinista que había sido al final, te dicen, ¿no? Y qué cruel que es el Dios que predican los calvinistas. Bueno, cuando alguien quiere excusar a Dios, invariablemente, si vos querés excusar a Dios y decir que Él no es tan soberano como Él realmente lo es, invariablemente tenés que quitarle gloria y dársela a alguien más. Esa medida de gloria que vos le quitás a Dios para excusarlo, obligatoriamente se la tenés que dar a alguien más. ¿Y a quién se la vas a dar? Adivinen. Adivinen a quién le damos la gloria cuando alguien quiere excusar a Dios. Dios no necesita ser excusado. Esa gloria, si alguien quiere excusar a Dios diciendo que Dios es injusto, recordemos Romanos 9, eso es lo primero que piensa el corazón humano. Dios no es injusto, porque Dios no nos debe nada. Eso es lo que hay que recordar. Dios no es injusto porque Él no nos debe nada. Dios no le debía nada a los sodomitas, no le debía nada a los sidonios, tampoco le debe nada a los galileos y tampoco nos debe nada a nosotros. Él no nos debe nada. Entonces, Él no tiene ninguna obligación de que nosotros
a nosotros nos resplandezca la luz del Evangelio. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero ese, en definitiva, no es nuestro problema. En definitiva, no es nuestro problema porque tiene que ver con el carácter de Dios. Y nosotros no podemos decirle a Él qué es lo que Él está haciendo. ¿Quién le dirá qué es lo que haces? Entonces, cuando alguien quiere excusar a Dios, invariablemente le tiene que quitar gloria y dársela a los hombres. Entonces, Jesús compara a los galileos con lo peor de lo peor para pinchar sus conciencias. Pero ve que los galileos lo rechazan. En medio de esta situación, lo que termina ocurriendo es que cuando los discípulos de Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando los discípulos se enteran de que Jesús estaba predicando el Evangelio de la gracia, del arrepentimiento en Galilea, Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Sos vos el Mesías que debíamos de esperar o es otro? Y Jesús afirma que Él es el Mesías. Por supuesto que Él es el Mesías, que está viniendo a predicar el arrepentimiento. Es un Mesías en dos venidas, ¿sí? Jesús corrige la teología de Juan y de los discípulos de Juan, la corrige y luego el Señor se pone a reprender a los galileos y los reprende muy duramente. Y ve que ninguno de ellos se arrepiente. Y en medio de esta situación, regresan los 72 y dan el informe a Jesús. Eso está en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo. ¿Recuerdan cómo empezó entonces? Hay una campaña evangelística, tercer viaje ministerial de Cristo por Galilea. Jesús manda a los 12, manda a los 72 y va a ir a predicar. Y nadie lo escucha, nadie se arrepiente. Su precursor, Juan el Bautista, había algunas cosas en su teología que no estaban bien, claramente, o que no las terminaba de entender. Entonces Jesús empieza a darse una situación muy desalentadora. La gente lo rechaza y el Señor, y en ese rechazo también se burlan de Juan el Bautista, que manda a sus discípulos a preguntar. Entonces Jesús reivindica a Juan el Bautista y reprende a la gente. Y en todo esto llegan los 72 y le cuentan, regresamos. ¿Y cuáles son las noticias? Esto está en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué maravilloso, ¿no? Ahora Él les dijo, versículo Lucas 10, 18 al 20, Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué pasaba? Aún sus propios discípulos también tenían una mala teología derivada del judaísmo. El judaísmo era muy supersticioso y ellos buscaban constantemente, ¿no?, las grandes señales y los grandes prodigios y ver los demonios que salen y las enfermedades y todas esas cosas. Jesús los mandó a predicar el Evangelio y todas esas señales son para verificar en el Evangelio, pero las señales en sí no son algo tan grandioso. Lo más grandioso es la salvación. Entonces Jesús escucha que la gente a la que le predicó, Él mismo lo rechaza. Que los discípulos de Juan el Bautista vienen a preguntar qué es lo que está pasando, por qué se está predicando el Evangelio de la gracia, dónde está el juicio, porque nuestro maestro, tu precursor, está preso, ¿y qué va a pasar con él? ¿No? Y Jesús teniendo que explicar, reprendiendo a unos, explicar las cosas a los otros, y vienen los 72 y le dicen, los demonios se nos sujetan, y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Esto MacArthur dice que sería algo así como si, no se sorprenda que los demonios se sujeten a ustedes, porque yo vi como su comandante fue expulsado del cielo. Por eso no es extraño que sus lacayos sean arrojados sobre la tierra. Después de todo, yo soy la fuente de la autoridad de los que los hace sujetarse a ustedes. Jesús no está, por así decirlo, felicitándolos, qué bueno que están echando fuera demonios. Jesús le dice, ustedes se tienen que regocijar en que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Ustedes se tienen que regocijar de que ustedes son creyentes. El verdadero regocijo tiene que venir por medio de que la salvación
hace efecto en las personas. Ese es el verdadero motivo de regocijo. Entonces, la situación que ve Jesús es esta: que la gente a la que le predica directamente rechaza el Evangelio. Que los discípulos del precursor de él están más preocupados por la vida de Juan el Bautista, y aún Juan el Bautista me imagino que también se habrá preocupado un poco por la situación. Y vienen y le preguntan: ¿sos vos el que habíamos de esperar o el otro? ¿O hay otro? Ve cierta debilidad en ellos y aún en Juan el Bautista, y ve que las personas que mandó a predicar el Evangelio están más preocupadas por las señales y los portentos que por el Evangelio. ¿Se entiende? Es una situación muy desalentadora. Es una situación muy desalentadora. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando ve esta situación? ¿Qué es lo que Él hace? Recurre a la oración. Él recurre a la oración. Y lo primero que ora, dice: en aquel tiempo respondiendo les dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lo que él proclama en su oración, en medio de esa situación tan desalentadora, entonces Jesucristo se pone de pie y ora de manera pública para alabar y glorificar a Dios, y también por el bien de aquellos que lo están escuchando, para que entiendan. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Todo esto que está pasando es permitido por Dios. Recuerden que Él es humano, Jesús es verdaderamente hombre. Recuerden que eso es muy importante recordar. Él es verdaderamente hombre, y al ver semejante situación desalentadora, ver que los 72 que mandó todavía están contaminados por la falsa teología de los judíos, están desenfocados, los otros rechazaron el Evangelio. Ve esa situación tan desalentadora desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que hace? Levanta las manos al cielo y dice: Te alabo, Padre, porque nada de esto está fuera de control. Dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él es soberano. Él es soberano y nada de esto está fuera ni bajo el control de Dios. Porque escondiste estas cosas. Él está explicando por qué está pasando esto. ¿Se entiende? Declara la soberanía de Dios. Declara la soberanía de Dios y al mismo tiempo da una explicación teológica de por qué está pasando esto. Dios es soberano, pero acá pero ¿cuál es la razón de que tanta gente rechaza el Evangelio? ¿Cuál es la razón de la ignorancia espiritual? De que estas cosas, de que la luz del Evangelio está oculta, está escondida para aquellos que son sabios y entendidos en su propia opinión, para los orgullosos. Aquellos que son orgullosos, el Evangelio les es esquivo, y lo que ocurre es lo siguiente: que cada uno de ellos es responsable de rechazar el Evangelio. No es que algo se le está escapando a Dios, es que Dios en su soberanía permite que esto ocurra. Pero aunque Dios lo permita, está escondido para los que son sabios. No es que Dios, digamos, se lo esconde a todos. No, eso está escondido y es inaccesible para aquellos que previamente son son sabios y entendidos, son soberbios en su propio corazón. Están cegados a la luz del Evangelio porque no son capaces de humillarse delante de Dios, ni de reconocer que por su justicia serán condenados, que la justicia humana no sirve para nada. Entonces, ¿qué ocurre? La salvación está escondida para aquellos que son sabios y entendidos en su propia opinión. Y esto mismo, amados hermanos, si queremos entrar en alguna explicación, por ejemplo, en nuestra propia vida espiritual, ¿por qué los discípulos no entendían bien? Estaban más enfocados en digamos, en las añadiduras que en el verdadero valor del Evangelio, que en el verdadero valor de conocer a Cristo. Echar demonios es una añadidura, pero el verdadero valor de conocer a Cristo es la salvación. ¿Por qué muchas veces nosotros somos tan débiles en nuestra fe? Somos tan ignorantes, ¿no? Nos presentamos delante del Señor y decimos: Señor, gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, Señor. Estamos tan agradecidos por las añadiduras y descuidamos tanto la salvación. Somos tan ignorantes, igual de ignorantes, que esos discípulos dijeron: los demonios se nos doblegan. Los demonios se nos doblegan.
En tu nombre, Señor, se doblegan. Y así estamos nosotros, ¿no? Señor, gracias porque me pude comprar un auto. Encontré un Toyota Etios a un precio que puedo pagar. Te agradezco, Señor. ¿No? Ese es el agradecimiento, ¿no? Somos tan ignorantes en eso. Son discípulos los que están diciendo esto. Son discípulos los que están haciendo esto. Y claro, luego estamos desolados, desanimados. Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué somos tan débiles y por qué somos tan infructuosos en la fe y vivimos en un desaliento constante? Justamente a causa de esto, a causa de que no le damos el valor que el Evangelio tiene. El Evangelio vale muy poco para nosotros luego que somos salvos. Vale muy poco. Las añadiduras valen muchísimo para nosotros. Nos encanta ver a los demonios sometidos, nos encanta, ¿no? Nos encantan todas estas añadiduras. Pero eso habla de nuestra ignorancia. Habla justamente por qué la santidad se esconde para nosotros tantas veces por nuestra propia sabiduría. Por nuestra propia sabiduría y por nuestro propio entendimiento. Por eso se escapa tanto de la santidad. La salvación se escapa de los que son sabios y entendidos en su propia opinión. Y la santificación se escapa de los que son sabios y entendidos en su propia opinión. Se escapa. Pensamos en los frutos espirituales. Qué buenos frutos espirituales que tengo. Y el Señor lo único que te dice, mira, ¿sabés lo único que vos deberías alegrarte? No es de que te compraste un Toyota Etios, que hace rato que los venís buscando. Estoy dando un ejemplo de algo que personalmente pienso, ¿no? Vos lo que deberías estar tan feliz y tan contento es de que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Porque Dios no te debe nada más que... No te debe nada. Nada te debe. Nada te debe. Pero aún en nuestra ignorancia, ¿no? En nuestra ignorancia, en nuestra debilidad, el Señor, miren la respuesta, por eso me encanta la respuesta del Señor. Él te sigue diciendo, vengan a mí. ¿Ustedes están cansados y están cargados? ¿Se han desalentado? Porque se dan cuenta que aquello que ustedes están pensando que es algo tan bueno en realidad no tiene valor. Porque nos desalentamos al escuchar estas respuestas de Jesús. Nos desalienta darnos cuenta de que todo aquello, de que nuestros frutos, de que lo que consideramos que son frutos espirituales, no lo son en absoluto. Y que en realidad lo que demuestra nuestra carnalidad y que no valoramos el Evangelio como debemos valorar, algo muy doloroso y muy duro de entender. ¿Sí? No valoramos el Evangelio como debiéramos valorarlo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, hay desaliento en el corazón de los discípulos. Cuando algunos incrédulos que estaban ahí judíos escuchando a Jesús, escuchando que su propia justicia no servía para nada y que ellos en realidad no eran cristianos, no habían nacido de nuevo. ¿Por qué? Por causa de su doctrina de la justicia personal. Entonces Jesús luego contesta, bueno, vengan a mí. Vengan a mí, estás desalentado por tu ignorancia, por tu incredulidad, por tu pecado. Vengan a mí, porque yo les voy a dar verdadero descanso para sus almas. ¿Estás trabajado y estás cargado? Podés venir a mí, porque en mí vas a encontrar verdadero descanso. Sos débil e ignorante. El Señor no lo dice así, pero básicamente es un poco lo que... No lo dice de esa manera porque Él es bondadoso y Él es tierno. Y Él se compadece de todos nosotros, Él se compadece de nosotros. Se compadece de nuestra ignorancia y se compadece porque nos ve cansados y angustiados muchas veces. Pero Él nos sigue invitando, Él es misericordioso y Él es soberano, entonces no deben desalentarse, no debemos desalentarnos por la desolación que nos rodea, por nuestra propia debilidad espiritual, no debemos desalentarnos, debemos confiar en su soberanía. Él está al control de todas las cosas. Y también otra cosa, que Él es misericordioso. Y todo el que le busca le encuentra, el que llama se le abrirá y el que pide recibe. Entonces, ¿estás desalentado? ¿Estás desalentado? ¿Estás trabajado y cargado por ver tu propia debilidad? ¿Por ver la debilidad y la dureza del corazón de la gente que amás? El Señor Jesucristo tiene consuelo para darte. El Señor Jesucristo es bondadoso y en Él podemos hallar verdadero descanso. Porque luego continúa el Señor y dice, ¿a quién se las da? Las revelaste a los niños, a aquellos que son como niños. ¿Sí? Las revela a aquellos que son como niños. Si te das cuenta de eso, entonces tenés que abandonar tu propia opinión, tenés que abandonar tu propia sabiduría y reconocer
que los frutos en realidad no son frutos. Estás tan contento por las añadiduras, pero te has olvidado del valor del Evangelio. Y eso hace que la gente sea infructuosa, que se trabaje mucho en vano y que mucho desaliento entre en nuestros corazones. Volvé a enfocarte en el Evangelio. Gozate, no te podés gozar de nada más. Hermanos, no se pueden gozar de ninguna añadidura, ni del auto, ni de la casa, ni del trabajo, ni de la familia, ni de la esposa, ni de la salud, ni de nada. No te podés gozar en nada de eso, amados. No se pueden gozar en nada de eso. De lo único que se deben gozar es de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Eso es lo único que nos podemos, la única fuente de gozo verdadera que hay en este mundo. Amados, ahí el Señor nos está diciendo cuál es la única fuente de gozo duradero, de gozo verdadero, de gozo eterno. Es que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Es que el nombre de otras personas que pueden venir al arrepentimiento puede escribirse en el reino de los cielos. Esa es la única fuente de gozo verdadera. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y Él es soberano, declara en el versículo 26 nuevamente, sí, Padre, dice, ¿no? Reafirma lo que dice anteriormente. Reafirma, sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Al Padre le agrada eso, amados hermanos. El Padre se goza en la salvación de los pecadores. Él no se goza en la muerte del impío. Dios se glorifica de todas maneras, pero su corazón no se goza de que el impío sea castigado. Dios no se goza de que los impíos terminen en el infierno. Dios no es injusto y Dios no se goza de que los impíos reciban su merecido. A Dios no le agrada eso. Él no es feliz con eso. Él es feliz cuando un pecador viene al arrepentimiento. Él es feliz con eso. Y eso es lo que a Él le agrada. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En definitiva, en los primeros versículos vemos lo siguiente: Dios es soberano y están los cielos, amados hermanos. Están trabajados y cargados, recuerden en esto, Dios es soberano y Él está en los cielos. Un pájaro no toca el suelo si Él no lo quiere. ¿Sí? Esa frase, algunos piensan justamente, lo toman como la muerte del animal, ¿no? Como que un animal no muere, un pájaro no muere si Dios no lo quiere. Pero en realidad ese texto se refiere a cada paso que ese pájaro da, digamos. ¿Se entiende lo que quiere decir? Un pájaro que vuela y aterriza y empieza a pisar el suelo, eso no ocurre si Dios no lo quiere. ¿Cuánto más con nuestra vida, que vale mucho más que la de un pájaro? ¿Cuánto más? Entonces, si estás desalentado, si estás cargado, si te das cuenta de que la carga es muy pesada, si te sentís agobiado, solamente debes pensar en esto, que el Señor es soberano y que Él es misericordioso. Solamente eso. Después podemos entrar en las causas, ¿no?, que acabo de mencionar. Pero lo primero que vos debés hacer es no te desesperes, ni te desalientes, porque Dios es soberano y Él está al control. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Por más amenazante que pueda parecer la situación, no te desalientes. Luego vemos esta invitación maravillosa, gloriosa, que ha consolado tanto a los creyentes a lo largo de los siglos. Dios no solamente alaba y glorifica al Padre. Imagínense esto, hermanos, en una situación de tan desesperada y tan angustiante, Él levanta las manos y dice: te alabo, Padre. Y esa es la actitud que debemos tener. Debemos alabar y glorificar al Señor en toda circunstancia, en toda situación. ¿Y qué dice? Luego de que ora de esta manera, se dirige a la gente, glorifica al Padre. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Retoma sus fuerzas. Él retoma fuerzas. Cuando alaba al Padre, dice: Señor, te alabo porque así te agradó, Señor. ¿Y qué hace luego? Con sus fuerzas renovadas, vuelve a llamar y dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar.
Es decir, que están muy cansados. Esta idea de estar trabajado y cargado, en el idioma judío, la repetición de una palabra que no es igual, pero es similar, se refiere a esto. Para aquellos que están muy cansados, para aquellos que están totalmente agotados y agobiados, para ellos se dirige estas palabras del Señor Jesucristo, porque quienes estaban escuchando, ¿quiénes eran? Los 72. ¿Quiénes más? El grupo de personas que los había reprendido tan duramente, diciéndole que eran peor que los sodomitas. Y los 12 estaban todos escuchando. Entonces Él glorifica al Padre y luego llama de nuevo y dice, vengan a mí. Todos los que rechazaron pueden venir a mí. Todos los que ignoraron cuál es el verdadero valor del Evangelio también pueden venir a mí. Pueden venir a mí. Y dice, aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo justamente era la sujeción que llevaba el buey en el cuello. Y el yugo espiritual, para aquellos que estaban escuchando a Jesús y que se dan cuenta que son sabios en su propia opinión y que se da cuenta de que son entendidos en su propia opinión y saben internamente que están en bancarrota espiritual, que no están alcanzando, se dan cuenta que la justicia de ellos no alcanza, llevan un yugo muy pesado, que es el yugo que ponían los fariseos sobre ellos, es el yugo de la justicia personal. Entonces ahí Jesús a esas personas les dice, lleven mi yugo sobre vosotros, quítense ese yugo de la ley y de la justicia personal y lleven mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? El de la mansedumbre y la humildad de corazón. El de la mansedumbre y la humildad de corazón. Aquella persona que verdaderamente reconoce su incapacidad espiritual, su injusticia personal. Entonces esa persona que está y se quita de encima, amados hermanos, nuestra justicia personal, nuestra propia opinión, nuestro orgullo es un yugo que agobia nuestro corazón, agobia nuestro caminar cristiano, pone sobre nosotros una carga que es imposible de llevar. ¿Y cuál es ese yugo? Bueno, amados hermanos, el de justamente, ¿qué hacían los judíos? Rechazaban el Evangelio. ¿Y qué hacen los cristianos que ya aceptaron el Evangelio? Fueron salvos por medio de la fe y por gracia, en la salvación. Ahora quieren ser salvos sin la gracia y sin la fe. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Querés ser santo por tus propios medios? ¿Querés ser santo sin congregarte? ¿Querés ser santo sin estudiar las Escrituras? ¿Querés ser santo sin orar? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Es mucho orgullo. Eso no es ser humilde de corazón ni tampoco es ser manso. No es ser manso y no es ser humilde de corazón, porque te estás queriendo santificar sin los medios de gracia, por tus propios medios. Bueno, olvídate de eso. No va a pasar jamás, porque eso está escondido justamente para los que son sabios y entendidos en su propia opinión, para los que no ponen en práctica. Y él dice que debemos aprender de mí, hay que aprender del Señor Jesucristo, hay que aferrarse a todos los medios de gracia que Él nos ha dado, por los cuales nos comunica los beneficios de la salvación. Y ser mansos, amados hermanos, esa es la característica que tiene una oveja. Las ovejas son mansitas, las cabras son rebeldes, las cabras no se someten fácilmente. En cambio la oveja tiene otra naturaleza mucho más pacífica y no es contestataria, no es rebelde, o al menos no tanto como una cabra. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No puede ser tan fácil, pensamos, ¿no? No, pero vos no sabés todas las cosas, vos no tenés idea cómo es mi situación. Vos no tenés ni idea cómo es mi situación. Si yo te contara mi situación, te caes de espalda. Vos no te imaginás la situación en la que estoy. No tenés ni idea.
Bueno, ¿sabes lo que estoy escuchando ahí justamente? Cuando escucho eso, y yo mismo lo pienso para mí, pienso que contrasta mucho. No puede ser tan fácil que sea orando. ¿Orando? ¿Tan fácil? ¿Tan fácil como orar? ¿Tan fácil como ir a la palabra de Dios? No puede ser. ¿Tan fácil como pedir el consejo de un hermano en Cristo? ¿Como confesarme y arrepentirme? ¿Tan fácil como eso? Sí, tan fácil como eso. Lo que ocurre es que no puede ser tan fácil para un orgulloso. No se lo puede permitir. Pero esta situación, bueno, te imaginás imposible. No hay forma, no hay manera. Yo si te lo digo, no me lo vas a creer jamás. Ligera es mi carga. Y es fácil el yugo del Señor Jesucristo. Entonces, amados, debemos recordar esto. Si Él nos pide insistentemente que vayamos a Él, es para que encontremos descanso para nuestras almas. Y Él nos llama de esa manera porque hay dos cosas que Él tiene. Él conoce nuestro estado de agotamiento. Y además Él tiene la provisión que necesitamos realmente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre y te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes. Necesitamos recordar en este día que tú eres soberano y que tú eres bondadoso y misericordioso con nosotros. Señor, nos hemos desalentado tanto por nuestra propia dureza de corazón, por la dureza de corazón de aquellos que te rechazan y que los amamos. Y eso es tan desalentador para nosotros. Nos desalienta nuestra torpeza, nos desalienta a veces el escuchar y el darnos cuenta que no hemos valorado el Evangelio, tanto como las añadiduras. Ayúdanos, Señor. Tu iglesia lo necesita hoy, Señor. Te pido por estos amados hermanos que están desalentados, que sienten que la situación es tan difícil, que la dureza de corazón es tan vasta. Te pido que traigas consuelo a ellos, que renueves sus fuerzas, que puedan imitar al Salvador, que declarando y proclamando la soberanía, tu soberanía, oh Dios, pudo recobrar fuerzas y retomar su labor evangelística. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.